Mi papá me escondió a mi verdadero hermano por 17 años. Todo comenzó hace unos meses, un domingo como cualquier otro. Me había quedado solo en casa, y como suelo hacer cuando tengo tiempo libre, decidí ordenar un poco el escritorio de mi papá. No porque sea metido, sino porque lo uso a veces para estudiar, y estaba hecho un desastre. Entre los papeles, encontré una memoria USB chiquita, negra, sin ninguna etiqueta. Al principio pensé que eran archivos de trabajo, pero por alguna razón, algo me hizo conectarla a la computadora. Y ahí empezó todo. Dentro había una sola carpeta llamada para cuando sea el momento y un video titulado 17 años. El corazón me empezó a latir fuerte, no sabía por qué, pero sentí que estaba a punto de descubrir algo que no debía. Aún así, le di play. Era un video casero. Se veía la cara de mi papá, mucho más joven, con lágrimas en los ojos, grabándose en lo que parecía una habitación de hospital. La imagen estaba un poco borrosa, pero se entendía perfectamente lo que decía. Si estás viendo esto, es porque ya no puedo seguir ocultándolo. Me odiarás, y lo merezco. Pero antes de que alguien más te lo diga, quiero que lo sepas por mí, tenés un hermano. Y no murió. Yo, lo escondí. Pausa. Silencio total. Sentí un vacío en el pecho. Volví a darle para atrás. ¿Lo había entendido bien? ¿Mi papá escondió a mi hermano? Volví a ver el video completo, esta vez con más atención. Decía que cuando yo era apenas un bebé, hubo un accidente. Mi madre había muerto esa noche, eso ya lo sabía, me lo habían contado 1000 veces, pero según él, no fue un accidente. No dijo mucho más. Solo mencionó que había enemigos, personas peligrosas, que buscaban algo. Y que, para protegerme a mí, sacrificó la vida de mi hermano. O eso me hizo creer. En ese momento no entendía nada. ¿Por qué haría algo así? ¿Y por qué mentirme durante toda mi vida? Pasé toda la noche investigando. Busqué registros, fotos, cualquier cosa. Y ahí fue cuando encontré una partida de nacimiento. Con mi apellido, con el mismo nombre de mi madre, pero con una fecha distinta. Era de un niño nacido 2 años antes que yo. Se llamaba Elías. Me temblaban las manos. No podía dejar de pensar que tenía un hermano mayor, con vida, y que mi papá lo había hecho desaparecer. Y eso fue solo el principio. Cuando llegó a casa, lo enfrenté. No pude contenerme. ¿Quién es Elías? Le grité, mostrándole el papel. Se quedó completamente blanco. No dijo una sola palabra por varios segundos. Solo me miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Dónde encontraste eso? Dijo con la voz rota. ¿Dónde está mi hermano? Se sentó. Se cubrió la cara con las manos. Y empezó a llorar. No puedes buscarlo. No sabes en lo que te estás metiendo. Esa frase me congeló. Porque no era un ya murió, ni un nunca existió. Era un no puedes buscarlo. Eso solo significaba una cosa, todavía está vivo. Y en ese momento decidí algo, no iba a parar hasta encontrarlo. Aunque eso significara descubrir secretos que mi familia había enterrado por casi 2 décadas. Después de lo que pasó con mi papá, las cosas se pusieron tensas en casa. No volvió a mencionar a Elías, ni una palabra. Pero yo no podía dejarlo así. Algo dentro de mí me empujaba a seguir. Sentía que tenía que encontrarlo, como si una parte mía hubiera estado incompleta todo este tiempo. Pasé los siguientes días buscando entre cosas viejas, fotos, documentos, hasta que encontré una caja en el altillo que nunca había visto antes. Estaba llena de papeles amarillentos, como si llevasen años escondidos. Entre ellos, había una carta escrita a mano, firmada por alguien llamado MDL. La letra era elegante, antigua, como de una persona que no quería ser rastreada. La carta decía: si alguna vez tu hijo pregunta por Elías, dile la verdad. O al menos, parte de ella. Porque si no lo haces, otros lo harán, y no serán tan compasivos. El día que cumpla 17, alguien vendrá por él. No lo dejes solo. ¿Alguien vendrá por mí? ¿Por qué? ¿Quién es MDL? ¿Y qué parte de la verdad no me dijo mi papá?
Sentía que el tiempo corría, como si algo estuviera por explotar. Y entonces pasó algo extraño. Estaba en el parque cerca de casa, sentado en una banca, leyendo la carta una vez más, cuando noté a un hombre que me observaba desde lejos. No era alguien común. Vestía completamente de negro, con guantes a pesar del calor y un sombrero que le tapaba medio rostro. Intenté ignorarlo al principio, pero no se movía. Cuando me levanté para irme, él se acercó. Sin decir una palabra, metió la mano en su abrigo y me entregó un sobre cerrado. Luego se alejó como si nada. El sobre solo tenía escrita una frase. No confíes en tu padre. La verdad está en la casa del lago. ¿Qué casa del lago? ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Corrí a casa, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja, en blanco y negro, donde aparecían mi padre y otro niño, con mis mismos ojos. Pero lo raro era lo que estaba escrito detrás de la foto. El verdadero heredero debe ser encontrado antes de que sea tarde. ¿Heredero? ¿De qué? ¿Qué clase de historia estaba viviendo? Esa noche me encerré en mi cuarto y busqué en el GPS del auto de mi papá, con la esperanza de que me diera una pista. Ahí lo encontré, una dirección guardada como Cabaña Lago, en una provincia que quedaba a horas de donde vivíamos. Era un sitio donde, supuestamente, íbamos cuando yo era bebé, aunque yo no recordaba nada. Tuve que tomar una decisión. Mi papá no me iba a ayudar. Y ya había alguien más involucrado que sabía demasiado. Si esa casa tenía las respuestas, entonces iba a ir. Solo, si era necesario. Y lo peor es que, mientras preparaba mi mochila, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: si vas, no vuelvas a casa. Y entendí que esto era más grande de lo que jamás imaginé. No solo se trataba de mi hermano. También se trataba de mí. El viaje fue largo y silencioso. El motor del auto parecía más ruidoso de lo normal, como si supiera que estaba huyendo de algo. A medida que avanzaba por caminos cada vez más desiertos, la señal del celular comenzó a desaparecer y el cielo se volvió más gris, cargado de nubes. No sabía con exactitud qué esperaba encontrar, solo que no podía volver sin respuestas. La casa estaba escondida entre árboles viejos, con una estructura de madera que crujía con el viento. Tenía algo fantasmal, como si hubiese sido abandonada a propósito. Aún así, se notaba que alguien la había mantenido en pie. No había telarañas, ni polvo acumulado. El aire olía a humedad y leña. Revisé cada rincón durante horas. Nada parecía fuera de lugar, pero tampoco había nada evidente. Hasta que bajé al sótano. El lugar estaba oscuro, húmedo, casi irrespirable. En una esquina, tapado con una lona rasgada, encontré un viejo baúl de metal. Dentro había una caja con cintas de casete, una libreta con iniciales grabadas a mano, EL. Y un cuaderno de tapa dura. Lo abrí. Era un diario. La letra era irregular, como la de un niño que aprendía a escribir. Pero a medida que pasaban las páginas, se volvía más firme. Las primeras entradas eran simples, recuerdos, nombres de personas que no conocía, lugares. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Hablaba de encierro. De soledad. De miedo. De alguien que lo visitaba de noche, dejándole comida y libros, sin decirle quién era ni por qué estaba allí. A veces mencionaba sueños extraños, símbolos que no entendía, nombres que se repetían una y otra vez, el león, la herencia, el juramento. Luego venía una página arrancada. Y después, el tono se volvía más desesperado. Había párrafos tachados, manchas de tinta. Las frases se volvían confusas, mezclando recuerdos con advertencias. En una entrada casi ilegible, escribió que alguien le había dicho que tenía un hermano menor. Que algún día vendría a buscarlo. Que tenía que estar preparado. Que había cosas que ni siquiera su mente podía recordar del todo. Y entonces, la última página. Solo 2 líneas. Un lugar. Una fecha. La fecha coincidía con mi cumpleaños número 17. Y el lugar, un nombre que nunca había escuchado, pero que parecía escrito con urgencia, como si fuera lo más importante que tenía que saber. No sabía si Elías seguía vivo.
Pero ahora estaba seguro de que había estado allí. Y que, de algún modo, sabía que algún día yo iba a llegar. Subí del sótano con el diario en la mano, sin saber que alguien me observaba desde el bosque. No lo vi, pero lo sentí. Esa sensación en la nuca que te avisa que no estás solo. Que algo se está moviendo, muy cerca. Esa noche, dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. No cerré los ojos. No podía. Porque en algún lugar, alguien sabía que había encontrado la casa. Y que ahora tenía el diario. Lo que no sabía aún era que había despertado a personas que llevaban 17 años esperando ese momento. Y que no iban a dejarme salir tan fácilmente. Apenas amaneció, dejé la casa del lago. El nombre escrito en la última página del diario retumbaba en mi mente sin parar: San Vértigo. Un pueblo que no figuraba en el mapa de Google ni en ningún GPS. Tuve que buscarlo por señales viejas, en foros oscuros, en rutas olvidadas. Finalmente, un blog de excursionistas lo mencionaba como una aldea abandonada tras un incendio hace décadas. Esa era la única pista que tenía, así que tomé el auto y salí rumbo a lo desconocido. El camino fue cada vez más solitario. La señal del celular murió por completo y los árboles empezaron a cerrarse a los lados del asfalto. Durante un largo tramo, no vi ni un solo auto. Sentía que cada kilómetro me alejaba más del mundo real y me arrastraba hacia algo que no estaba hecho para ser descubierto. Pero entonces, sucedió. A través del espejo retrovisor, vi unas luces encenderse a lo lejos. Un auto negro, sin patente visible. Pensé que sería coincidencia, pero después de cada giro, cada desvío, seguía allí. No intentó adelantarme. No se acercaba demasiado. Solo, seguía. Intenté perderlo acelerando, tomando caminos secundarios, pero no funcionaba. Siempre estaba detrás. Hasta que, en una curva cerrada, vi una figura al costado del camino. Una mujer, vestida con un abrigo largo, con un pañuelo rojo en la cabeza. Levantó la mano lentamente, como si me estuviera saludando. Pero su rostro era inexpresivo. Como si ya supiera lo que iba a hacer. El auto negro desapareció después de ese punto. No volví a verlo. Pero en mi pecho, algo me decía que no era el final. Era solo el principio del juego. Uno que alguien más había preparado para mí desde hacía años. Cuando finalmente llegué a las ruinas de San Vértigo, el silencio era total. No había señal de vida. Solo construcciones a medio derrumbar, postes caídos, casas con puertas abiertas de par en par, como si todo el mundo hubiese huido en medio de la noche. Comencé a caminar, con el diario apretado contra el pecho, guiándome por una intuición extraña. Sentía que Elías había estado allí, que algo suyo seguía presente. Y lo estaba. En una casa semidestruida, encontré una habitación con paredes escritas. Frases sin sentido, nombres, fechas, y uno que me dejó sin aliento. Mi nombre. Escrito una y otra vez. De distintas formas. Como si alguien hubiese intentado memorizarlo. Como si lo hubiese estado repitiendo durante años para no olvidarme. Me temblaban las piernas. No entendía cómo era posible. ¿Cómo podía saber mi nombre si había desaparecido cuando yo era un bebé? ¿Cómo podía escribirlo si supuestamente nunca nos habíamos visto? Pero antes de que pudiera procesarlo, un crujido me sacó del trance. Alguien había entrado a la casa. No lo vi, pero lo escuché. Corrí. Sin mirar atrás. Me escondí entre los árboles, detrás de una vieja torre oxidada. Y allí, en la distancia, vi una figura moverse entre las sombras. No era la misma del auto. No era la mujer del pañuelo. Esta persona iba con una capucha gris y llevaba algo en la mano. Un objeto pequeño, redondo. Una foto. Desde lejos, pude distinguir que era una foto mía. Y entonces lo entendí. Alguien había estado siguiéndome mucho antes de que yo supiera la verdad. Y peor aún, no estaba solo en esa búsqueda. Había otros. Silenciosos. Observando. Esperando que yo llegara hasta aquí. Esa noche dormí en el auto, encerrado, con el diario en una mano y una linterna en la otra. Afuera, entre los árboles, vi una luz encenderse por unos segundos.
Luego, oscuridad total. Y al día siguiente, encontré una nota en el parabrisas. Escrita a mano. Con mi letra. Pero yo no la había escrito. Solo decía: no sigas. No sabes lo que soy capaz de hacer. La nota con mi letra me dejó paralizado. La reconocía perfectamente, era mi escritura, mis curvas, mi forma de unir las letras, incluso los pequeños errores que siempre cometía sin darme cuenta. Pero yo no la había escrito. No recordaba haberla escrito. Ni en sueños. La nota no tenía firma, ni fecha, ni contexto. Solo esa frase. No sigas. No sabes lo que soy capaz de hacer. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Un mensaje enviado por alguien que me conocía mejor que yo mismo? No podía quedarme más tiempo en San Vértigo. Sentía que algo se estaba activando alrededor de mí, como si el aire se hubiese cargado de electricidad. Tomé el diario, guardé la foto con mi nombre escrito en la pared y me fui, sintiéndome vigilado en cada paso. Esa misma noche, decidí ir al único lugar donde jamás pensé que volvería, la biblioteca militar donde había trabajado mi abuelo. No estaba abierta al público, pero aún conservaba mi apellido en los archivos de registro. Me infiltré usando un viejo carnet estudiantil y algo de suerte. No estaba buscando libros. Estaba buscando el archivo MDL. El mismo que firmó la carta que encontré en la caja escondida. Tardé horas, pero lo encontré. Un expediente sellado. Clasificado. Viejo. Manchado. Casi quemado en una esquina. Dentro había fotografías antiguas de personas con los ojos tapados, informes médicos, mapas y algo más inquietante, una sección entera dedicada a gemelos. Y en esa sección, 2 nombres. Elías. Y el mío. Según el archivo, nacimos el mismo día. Mismo hospital. Pero fuimos separados por instrucciones superiores. Uno sería entregado a una familia. El otro sería observado. Custodiado. Preparado. Había pruebas. Registros falsificados. Firmas duplicadas. Fechas manipuladas. Elías no fue raptado. Fue escondido por el Estado. Por un grupo que se hacía llamar la Séptima Rama. Una organización invisible, creada para estudiar casos anómalos. Personas con capacidades no explicables. Casos que no entraban en las reglas comunes de genética, física ni medicina. En una de las páginas finales del archivo, encontré algo escalofriante. Una descripción clínica. De mi hermano. Elías presenta episodios de hiperconexión cognitiva, memoria intracelular, escritura anticipada y replicación de patrones ajenos sin contacto físico. Capacidad aún no clasificada. Escribir con mi letra. Saber mi nombre desde antes de conocerme. Sentir cuando me acercaba. No era casualidad. Él podía ver lo que yo hacía. Quizás incluso sentirlo. Replicarlo. Y no sabía cómo, ni desde cuándo, ni hasta qué punto. Entonces recordé algo. Durante meses, antes de descubrir toda esta verdad, había tenido episodios raros. Soñaba con lugares que no conocía. Tenía pensamientos que no sentía míos. A veces escribía frases en mis cuadernos sin saber por qué. Había soñado con una casa en ruinas antes de llegar a San Vértigo. Había dibujado su estructura sin conocerla. Y lo más perturbador. Una vez desperté con un nombre escrito en mi brazo. Elías. Como si alguien me lo hubiese escrito dormido. O como si yo mismo lo hubiese hecho, siendo otro. Ahora entendía que él nunca estuvo realmente lejos. Estuvo ahí. Conectado. Mirando. Y si eso era cierto, entonces él también sabía que yo lo estaba buscando. Y tal vez, ya se había preparado para el reencuentro. Pero entonces una alarma sonó en la biblioteca. Alguien me había descubierto. Corrí por los pasillos oscuros, esquivando puertas cerradas, luces que se apagaban a mi paso. Pero antes de escapar, vi algo más. En una pantalla de seguridad, entre las cámaras de vigilancia, había una imagen. Una habitación. Un chico sentado en una cama. Mirando directo a la cámara. Tenía mis mismos ojos.
Mi misma cicatriz en la ceja izquierda. Mi misma forma de inclinar la cabeza. Y entonces, por primera vez en toda mi vida, sentí que alguien dentro de mí me decía estoy acá. Después de ver esa imagen en la cámara de seguridad, ya no me importaron las alarmas. Ni que me persiguieran. Ni que me hubieran marcado. Solo importaba una cosa, él estaba vivo. La imagen se grabó en mi cabeza con una nitidez que no parecía humana. Su mirada. Esa calma inquietante. Como si supiera que yo lo estaba viendo. Como si él lo hubiese permitido. Volví al auto, con los documentos que pude esconder bajo la ropa, y conduje hasta quedarme sin combustible. Una parte de los archivos hablaba de una entrada secundaria a los cuarteles abandonados de la séptima rama, ubicados en una zona montañosa sin acceso público. La entrada estaba escondida en un refugio para excursionistas, sin nombre, sin marcas. Subí a pie durante horas, hasta que el camino desapareció. A esa altura, ya no sabía si el frío que sentía era del viento o del miedo. Cada tanto, creía oír pasos detrás de mí, pero al girar no había nadie. Y, sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me respiraba cerca. El refugio era una estructura vieja, de concreto desgastado. Dentro, todo parecía vacío. Pero en una esquina, tapado por una alfombra podrida, encontré una compuerta oxidada. Abierta, sin traba. Como si alguien la hubiera dejado así. Como si esperaran que llegara. Bajé. El pasillo era angosto, largo, sin luces. Solo un zumbido sordo de electricidad vieja me guiaba. Bajé más. Y más. Hasta que encontré la primera puerta. No tenía manija. Solo una superficie de vidrio esmerilado con una figura grabada, dos niños entrelazados por la espalda, como si fueran espejos. Empujé. Del otro lado, lo que encontré no se parecía a nada del mundo real. Era un laboratorio. Vacío, pero con luces encendidas. Monitores aún prendidos. Cápsulas de vidrio llenas de agua turbia. Archivos abiertos sobre escritorios. Nombres. Fechas. Y fotografías de nosotros. Desde bebés. Hasta ahora. Yo en mi casa. En mi colegio. Durmiendo. Cada una fechada y registrada. Nos habían vigilado toda la vida. Incluso después de la separación. Una de las pantallas proyectaba algo que al principio no entendí. Parecía una especie de escáner cerebral. Dos patrones casi idénticos. Pulsos, ondas, movimientos eléctricos. Y, en una esquina, una palabra que me congeló. Sincronización, 94%. ¿Eso éramos? ¿Dos mitades de una misma conciencia? Intenté no enloquecer. Pero entonces lo vi. No en persona. No todavía. Sino a través de un espejo. O eso creí. Caminaba por el pasillo de enfrente. Mismos pasos. Mismo ritmo. Lo que hacía yo, lo hacía él. Hasta que yo paré. Y él no. El reflejo siguió caminando. Hasta que se detuvo frente a mí. A un solo vidrio de distancia. Y sonrió. Yo no sonreí. Él sí. Y en su mirada, había algo que no reconocía como mío. No era odio. Era más profundo. Era como si supiera un secreto que yo aún no podía soportar. Se acercó al vidrio. Muy cerca. Y con un dedo, escribió en el vaho condensado. No todos los hermanos quieren encontrarse. La puerta detrás de mí se cerró con un estruendo. Y desde los altavoces ocultos en el techo, una voz desconocida habló. Ya es tarde para volver. La voz en los altavoces se apagó. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia sangre bombear. El laboratorio subterráneo dejó de parecer un edificio y se convirtió en una trampa. Yo ya no era alguien que investigaba, era el experimento. Elías me miraba a través del vidrio. No hablaba. No movía los labios. Solo me observaba. Y yo entendí, sin que nadie me lo dijera, que él ya sabía todo. Todo lo que yo recién estaba descubriendo. Todo lo que me ocultaron. Y todo lo que iba a pasarme si seguía adelante.
La puerta frente a él se abrió sola. La mía también. Y por primera vez, estuvimos frente a frente. No era como verme en un espejo. Era como ver una versión de mí que había crecido en otra dimensión. Su postura era distinta. Más firme. Sus ojos no pestañeaban igual. Y había algo en su forma de estar parado que me decía que él ya había estado ahí antes. Ninguno habló. Caminamos lentamente por el pasillo, rodeados de monitores que mostraban fragmentos de nuestras vidas, cumpleaños, accidentes, caídas, sueños. Cada recuerdo mío, él también lo tenía. Pero vivido desde afuera. Fue él quien rompió el silencio. Me dijo que desde los 5 años sabía que yo existía. Que lo entrenaron para no buscarme, pero nunca lo logró del todo. Que había intentado escapar muchas veces, pero siempre lo traían de vuelta. Que cada vez que me pasaba algo, él lo sentía. Y que la noche que descubrí la caja escondida, él también la vio en su mente. Le pregunté por qué nunca me buscó. Me dijo que no tenía permitido. Que si nos encontrábamos antes de tiempo, el equilibrio mental de ambos se rompería. Que éramos parte de un experimento genético que nunca debió funcionar. Gemelos diseñados. Mitad de cada uno puesta en el otro. Un alma dividida. Según los informes que me mostró en la sala central, nuestra conciencia estaba conectada de forma irreversible. Pero había un fallo: al alcanzar la madurez cerebral, uno de los dos debía apagarse. El experimento nunca fue que vivieran dos. Fue crear una sola persona perfecta, usando dos cuerpos. Y ahora, después de 17 años, el sistema había empezado a decidir cuál de los dos debía quedar. Nos miramos. Y supimos que lo peor no era lo que nos habían hecho. Era lo que íbamos a tener que hacer. Los monitores empezaron a fallar. Todo el sistema colapsaba. Y en medio del caos, apareció él, mi papá. No como el hombre que me enseñó a andar en bicicleta o que me abrazaba cuando tenía fiebre, sino como el científico detrás del proyecto. Él fue quien firmó nuestra división. Quien entregó a Elías. Quien eligió criar solo a uno. Y ese uno, fui yo. Lo hice para protegerte, me dijo. Él tenía el gen inestable. Tú eras el control. No lo escuché más. Elías me miró. Y sonrió por última vez. Ya sabes lo que tenés que hacer. Cerró los ojos. Y antes de que pudiera detenerlo, activó el sistema de purga cerebral. Una cápsula de líquido oscuro cayó sobre él. Y en segundos, su cuerpo cayó sin vida. Yo grité. Golpeé el vidrio. Pedí ayuda. Pero nadie respondió. Lo único que escuché fue mi propia voz en el altavoz. Grabada. Diciendo: uno vive. Uno recuerda. El otro, libera. Ese día no solo perdí a mi hermano. Perdí la verdad. Perdí la inocencia. Y gané una memoria que no era solo mía. Ahora sé cosas que nadie debería saber. Recuerdo cosas que nunca viví. Y a veces, escucho una voz dentro de mí que no reconozco. Pero no estoy loco. Solo estoy vivo por dos.